Imagina esto, estás rodeado de personas que persiguen el éxito. Algunos juegan limpio, trabajan duro y se aferran a sus principios. Otros mienten, manipulan y aplastan a cualquiera que se interponga en su camino. Sin embargo, cuando miras hacia la cima, ¿qué ves? ¿Quiénes son los que escriben las reglas y poseen el mundo? Son los despiadados, los que no se disculpan, los que no dudan. Pero ¿por qué el mundo está diseñado para favorecer a quienes no tienen moral? La historia grita la respuesta. Césares, emperadores, caudillos, magnates. El patrón se repite una y otra vez. Los más despiadados siempre terminan en la cumbre. Y esto no es una coincidencia, no es un error del sistema, es el sistema. Para entenderlo, hay que adentrarse en la mente de quienes han dominado la historia y enfrentar una de las verdades más inquietantes de la naturaleza humana. El poder no es una recompensa para los justos, sino un premio para aquellos que lo toman. Nos enseñan a creer en una mentira reconfortante, que el éxito es el resultado del trabajo duro, el talento y la integridad moral. Pero la historia, los negocios y la política nos muestran un relato diferente, mucho más oscuro y honesto. El poder no recompensa a quienes lo merecen, sino a quienes lo arrebatan. El mundo no está estructurado para elevar a los virtuosos, sino para servir a quienes comprenden sus mecanismos y los explotan sin dudarlo. El éxito rara vez es cuestión de justicia, sino de control, estrategia y la disposición de hacer lo que otros no harán. ¿Por qué prosperan los políticos corruptos? Porque entienden mejor el juego que sus homólogos honestos. La política no se trata de justicia, sino de influencia. Un líder que dice a la gente lo que quiere oír, manipula el sistema para mantener su autoridad y silencia a la oposición, siempre ascenderá más rápido que aquel que se aferra a la integridad a costa del poder. La moralidad es una debilidad cuando el objetivo es la dominación. La historia lo demuestra. Los gobernantes más poderosos no fueron los más éticos, sino los más estratégicos. Hicieron promesas que nunca tuvieron intención de cumplir. Forjaron alianzas solo para romperlas cuando les convenía. Comprendieron que el poder no se concede, se arrebata. ¿Por qué los CEO despiadados dominan las industrias? Porque los negocios son una guerra, no una obra de caridad. Un ejecutivo que prioriza la equidad sobre la eficiencia, la lealtad sobre los resultados o la ética sobre la expansión, será aplastado por sus competidores. Las empresas que sobreviven son aquellas que toman decisiones implacables cuando es necesario, aunque destruyan miles de empleos en el proceso. Los líderes que ascienden son aquellos que eliminan la competencia, no los que hacen las paces con ella. Las industrias más exitosas están construidas sobre la explotación calculada del trabajo, los mercados y los recursos. La economía no recompensa la bondad, sino la dominación. ¿Por qué los grandes líderes de la historia tienen pasados oscuros? Porque la grandeza y la falta de escrúpulos suelen ir de la mano. Alejandro Magno no conquistó el mundo solo con diplomacia. Redujo ciudades enteras a cenizas. Julio César no llegó al poder por su honor, sino por traicionar al Senado. Napoleón no construyó un imperio siguiendo las reglas, sino reescribiéndolas a su favor. El poder nunca ha sido cuestión de bondad, sino de control. La sociedad nos dice que seamos justos, que juguemos según las reglas y que creamos que los buenos siempre ganan. Pero ¿quiénes crearon esas reglas? Aquellos que se benefician de ellas. Los trabajadores son adoctrinados para ser leales, mientras que las corporaciones los despiden sin dudar cuando dejan de ser rentables. Los ciudadanos deben obedecer las leyes, mientras que la élite las tuerce a su favor. Las masas creen en la justicia, mientras que quienes están en el poder manipulan el sistema legal para protegerse. La equidad no es una ley universal, sino un relato diseñado para mantener el control. Friedrich Nietzsche no solo cuestionó la moral, sino que la expuso como una farsa. En Más allá del bien y del mal, argumentó que la moralidad no es una verdad objetiva, sino una herramienta, una ilusión cuidadosamente diseñada para avergonzar, controlar y restringir a los fuertes. Lo que llamamos bueno y malo no son leyes universales, sino construcciones sociales que sirven a distintos intereses. Los débiles, incapaces de obtener poder por sí mismos, crean sistemas morales que demonizan la fuerza y la ambición, glorificando en cambio la sumisión y la humildad. Pero los fuertes reconocen la moral por lo que realmente es, una jaula destinada a contener a quienes, de otro modo, gobernarían. Nietzsche habló del superhombre,
aquel que trasciende la moral convencional y forja su propio camino. Según él, la vida no se trata de buscar felicidad o justicia, sino de ejercer la voluntad de poder, la capacidad de moldear la realidad según la propia visión. No se trata de crueldad gratuita, sino de superar limitaciones, negarse a estar atado por moralidades débiles y labrar el propio destino. Aquellos que abrazan esta idea moldean la historia. Los que la rechazan, solo son notas al pie de página en ella. El mundo está dividido entre dos moralidades. La moral de los amos valora la fuerza, la ambición y la superación personal. Es la mentalidad de líderes, guerreros y creadores, aquellos que no buscan aprobación, sino que toman lo que desean. La moral de los esclavos valora la obediencia y la victimización. Es la mentalidad de los dominados, quienes, en lugar de aspirar al poder, lo desprecian y ensalzan la debilidad. La realidad es cruda. La moralidad es una elección, no una ley. La pregunta fundamental es, ¿vivirás según la moral impuesta por otros o crearás la tuya propia? La historia no recuerda a los obedientes, sino a los que se elevaron por encima de la multitud. El éxito no es aleatorio ni favorece a los más justos, amables o merecedores. Sigue patrones psicológicos definidos que premian ciertas mentalidades y castigan a otras. Quienes ascienden al poder no lo hacen por ser buenas personas, sino porque poseen ciertos rasgos psicológicos que los separan de las masas. La ambición insaciable, la acción decisiva, la ausencia de miedo y la estrategia implacable son los verdaderos motores del poder. Porque, al final del día, el mundo no pertenece a quienes esperan, sino a quienes lo toman.